Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra primera conferencia de la ética del cuidado de Madrid Tutor, que en esta ocasión vamos a hablar de salud mental de los niños, niñas y adolescentes y su afectación en contingencia. Estamos muy agradecidos porque nos acompaña el doctor Juan Manuel Quijada y el doctor Emanuel Sarmiento. Les voy a leer una pequeña semblanza de los doctores. Empiezo con el doctor Quijada. Él es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Diplomado en terapia sistémica individual por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el ILEF, y diplomado en gestión de instituciones de salud por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Actualmente, director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Es líder de la reestructura de la salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud Federal, Servicio de Atención Psiquiátrica, Consejo Nacional de Salud Mental y Comisión Nacional contra las Adicciones. Y también es papá de un alumno del colegio. El doctor Emanuel Isaías Sarmiento Hernández es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana. Cuenta con la especialidad en psiquiatría realizada en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, ambas avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. A nivel académico y de investigación, cuenta con varias publicaciones en revistas mexicanas y extranjeras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y es investigador en Ciencias Médicas A del Sistema Institucional de Investigaciones. Es profesor adjunto de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente, el doctor Emanuel Sarmiento es director del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida, les damos muchas gracias y nada más les voy a pedir que esperemos a que terminen los doctores sus exposiciones y por medio del chat de preguntas y respuestas, ahí estaremos contestando sus inquietudes. Bienvenidos y le cedemos la palabra al doctor Juan Manuel Quijada. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y con el permiso de la directora Ana Jiménez, muchísimas gracias Aura Saraúz por la presentación. En estos tiempos en los que hemos tenido la pandemia, ha surgido algo, parecía no estar ahí, pero que ya estaba desde hace tiempo, en los problemas de salud mental. Nuestra salud mental ha cobrado mucha relevancia. La pandemia nos ha hecho visible lo invisible y al día de hoy es de alta preocupación para todos nosotros como papás, para toda la comunidad del Colegio Madrid, este pendiente o esta situación de salud mental. Nosotros nos preguntamos como papás cómo estará afectando el que no estén en clase, si algunas partes del desarrollo o de lo que tenían que aprender en la escuela se han dejado de aprender y qué va a pasar con eso, el tiempo que pasan en las pantallas, el no tener convivencia con sus pares, cómo esto puede afectar a la salud mental, entre muchas otras cosas que hemos vivido durante estos ya casi 2 años de pandemia y durante este confinamiento. Afortunadamente y gracias a las autoridades del colegio, pues nos han permitido poder dirigirnos a ustedes. El doctor Emanuel Sarmiento es uno de los más prominentes psiquiatras de este país y que estamos seguros de que nos podrá compartir mucho de su conocimiento y de todas estas preocupaciones que compartimos todos nosotros como papás. La salud mental, y con esto termino de mi parte para dejarlos con el doctor Sarmiento, se define como el estado o el equilibrio de físico, mental y social que un individuo experimenta. Este equilibrio nos va a permitir reconocer nuestras capacidades, desarrollar estas capacidades, enfrentar con ellas el estrés cotidiano, los problemas de la vida diaria y
hacer una contribución fructífera a la comunidad. Eso es la salud mental. De tal manera que hay que buscar estas tres esferas, este delicado equilibrio entre lo físico, que básicamente es toda nuestra salud física, lo mental, que es esta salud mental en donde podemos reconocer quiénes somos y tener conciencia de quiénes somos y cómo somos, y lo social, los vínculos, que es una de las grandes fortalezas que tiene la comunidad del Madrid. El que podamos regresar a hacer estos vínculos y el que no se hayan perdido durante la pandemia, definitivamente es un factor protector para fomentar la salud mental y no caer en psicopatología y no caer en depresión, en ansiedad y en algunas de las situaciones más comunes que han sucedido durante estos últimos meses. Sin más, los dejo con el doctor Emanuel Sarmiento y estamos para responder dudas, para responder comentarios, y agradezco a las autoridades del colegio el que nos permitan dirigirnos a ustedes. A pesar y más allá de los trabajos que tenemos y las instituciones en donde trabajamos, en esta ocasión hablamos a título personal como pares de ustedes, como padres de familia, y queremos hacer precisamente esta pequeña colaboración a nuestra comunidad del Colegio Madrid. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Emanuel Sarmiento. Muchas gracias. Bueno, pues voy a tratar preparé una pequeña plática y el objetivo de esta reunión que tenemos todos es compartir algunos puntos que nos parecen sumamente importantes y que sin duda pues creemos que es bastante oportuno hablar de este tema, pues nos enfrentamos a una situación en el cual no sabemos qué hacer como papás, si regresamos a clases, si no regresamos, qué dicen las noticias. Muy bien, traté de prepararles pues algo breve para no abusar de su tiempo, pero créanme que después de la presentación tengo toda la disposición de escuchar alguna duda, algún comentario y trataré de resolverlo. Si me permiten, voy a pasarles una pequeña presentación que hice para irnos guiando. Bueno, y antes de comenzar de lleno, pues quiero agradecer la invitación a todas las autoridades del Colegio Madrid que nos acompañan, a mi amigo, compañero, el doctor Juan Manuel Quijada, quien me hace esta invitación para participar, y por supuesto, pues a toda la comunidad Madrid, que para mí es un honor estar aquí hablando de este tema de suma importancia en tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El tema es el de la salud mental de las niñas, de los niños y de los adolescentes durante esta contingencia sanitaria que estamos viviendo por COVID-19. Bueno, y vamos a iniciar esta plática definiendo qué es la salud mental. La salud mental es el estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite a cualquier persona, sin importar la edad, desenvolverse de una manera responsable y sana dentro de su entorno familiar, social, laboral y o escolar, así como gozar de un adecuado bienestar y una buena calidad de vida. En otras palabras, la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales o psiquiátricos. No les vengo aquí a hablar de enfermedades psiquiátricas o de trastornos mentales. Les vengo a hablar de salud mental, porque hablando de lo que es normal, podremos reconocer lo que ya deja de ser normal. Entonces, la salud mental es la base del funcionamiento efectivo de cualquier ser humano con su comunidad, y tener una buena salud mental va a influir en nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y de reaccionar ante momentos de estrés, sin duda como el que actualmente estamos viviendo como sociedad. O si no es pues la salud mental nos va a ayudar a enfrentar otros momentos de estrés al que podemos estar expuestos
Y brevemente, pues sabemos que los temblores, por ejemplo, que acabamos de tener uno recientemente, que estábamos espantados de si septiembre iba a ser el mes de los temblores, que en el 2017 nos tocó vivir dentro de la Comunidad Madrid este tipo de estresores. Bueno, pues hoy nos toca hablar de este estresor en el cual estamos todos viviendo actualmente, que es la pandemia. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante hablar de salud mental? Bueno, pues la salud mental es importante por muchos motivos, algunos de los cuales les quise poner en esta diapositiva. Entonces, entre muchos otros, la salud mental, pues, nos va a ayudar a enfrentar el estrés de la vida diaria. Como por ejemplo, ¿qué tipo de estrés? Bueno, pues al estrés que nos enfrentamos en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el tráfico que ya está regresando cada vez a la normalidad, por mencionar algunos. ¿En qué más nos puede ayudar tener un adecuado estado de salud mental? Pues en estar físicamente saludable. Y es que tiene mucho que ver. De hecho, hay un lema de la Secretaría de Salud que dice: sin salud mental no hay salud. Y este punto, bueno, pues tiene algunos ejemplos. El estar físicamente con un adecuado, el estar con un adecuado nivel de salud mental nos ayuda a estar físicamente saludables. Por ejemplo, hay algunos trastornos mentales como la depresión, los trastornos de ansiedad, por mencionar los más frecuentes, que se ha visto que pueden aumentar el riesgo de tener otros problemas de salud en general, como cuáles, bueno, pues el tener un estado depresivo, un estado de ansiedad, va a incrementar el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares. También hay algunos estudios que dicen que el tener una condición de salud mental que esté deteriorando nuestra salud física puede incrementar el riesgo de padecer o, si ya la padecemos, empeorar algún tipo de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. También hay muchísimos estudios que relacionan nuestra salud mental con algunas enfermedades cardiovasculares. Se ha visto que personas que sufren muchísimo estrés tienen mayor prevalencia de algunos problemas cardiovasculares como los infartos agudos de miocardio. ¿En qué más nos puede ayudar a tener una adecuada salud mental? Pues puede ayudarnos a tener relaciones interpersonales sanas. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, y aquí me voy a tomar un tiempo para explicar qué es una relación interpersonal, pues nos referimos al modo de vincularse que existe entre dos o más personas. Es la manera en que nos vinculamos con los de nuestro alrededor. Este tipo de relaciones son pues la base de la vida en sociedad. Si no nos vinculamos de manera adecuada con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con las personas que nos rodean, pues repercute directamente en la vida en sociedad. Por el contrario, si tenemos adecuados vínculos, y sé que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, pero el tener adecuados vínculos pues nos va a permitir tener una adecuada vida dentro de una sociedad a la que pertenecemos. ¿A qué más nos ayuda a tener una adecuada salud mental? Pues nos ayuda a contribuir de una manera o forma significativa dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, dentro de la escuela. Nos ayuda a trabajar y estudiar de manera productiva. Una persona que no tiene adecuada salud mental, tanto su trabajo, su actividad estudiantil o académica, pues se ve seriamente afectada. Y entre muchos otros, pues en términos generales yo les diría que tener una adecuada salud mental nos ayuda a alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos o como individuos. Eso es la salud mental. Ahora, ¿cómo se puede afectar nuestra salud mental? Bueno, existen muchos factores diferentes que pueden afectar nuestra salud mental. Entre estos factores que afectarían el estado ideal de una persona con salud mental, pues podemos incluir algunos factores biológicos,
factores biológicos, ahí sí me refiero a algunos trastornos o enfermedades psiquiátricas como tal, episodio depresivo, trastornos de ansiedad, por ejemplo, problemas de adicciones, algunas otras enfermedades más graves como serían la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etcétera. También, ¿qué otros factores influyen en tener un adecuado sistema de salud mental? Pues experiencias de la vida traumáticas. Por ejemplo, por mencionar algunas experiencias de vida que son traumáticas para cualquier individuo, pues podríamos englobar el abuso de cualquier tipo. Me refiero a personas, niños, aquí no importa la edad, que sufren algún tipo de abuso físico, algún tipo de abuso psicológico o algún tipo de abuso sexual. Otros factores que pueden afectar mi adecuado nivel de salud mental es tener antecedentes familiares de problemas psiquiátricos. Es decir, dentro de la familia de los niños, niñas y adolescentes, en donde encontramos algún familiar de rama directa que tenga el diagnóstico de depresión, algún trastorno de adicciones, algún problema de ansiedad, algún problema de personalidad, pues esto va a influir en tener un inadecuado nivel de salud mental. Por supuesto, las adicciones aquí cobran un papel fundamental. Sabemos, por lo que vemos en las noticias, por las decisiones que se han tomado, que los niveles de consumo de cualquier sustancia tendieron a la alta durante todo este tiempo de confinamiento. Y pues por supuesto también algunos otros estilos de vida poco saludables, ¿no? Como no dormir bien, no comer bien, las desveladas, etcétera. Todo esto influye en descomponer mi salud mental. Sin embargo, todos estos factores se pueden agrupar de una manera sencilla. Todos estos factores se pueden clasificar o englobar. Es decir, en lugar de estar buscando factores de manera individual, agrupamos todos en algo que se llama factores biopsicosociales. Estos factores biopsicosociales, cuando interactúan entre ellos, entonces condicionan la aparición de problemas o enfermedades emocionales y o conductuales. Aquí en esta diapositiva yo pongo en negritas la palabra biopsicosocial, ya que conocer este modelo nos va a ayudar a explicar y además a entender cualquier enfermedad, discapacidad o trastorno mental. Y es que les quiero comentar brevemente para que entendamos este modelo biopsicosocial que hasta hace algunos años el modelo predominante en el campo de la medicina y o de la psicología era el modelo biomédico. Este modelo biomédico estaba centrado en la propia enfermedad y en la dicotomía mente-cuerpo. Sin embargo, por ahí del año 1977, un psiquiatra estadounidense de apellido Engel publica en una revista muy importante en el medio la necesidad de un nuevo modelo médico. Este modelo biomédico no cumplía no daba respuesta a todas las enfermedades mentales. Entonces, este psiquiatra propone un nuevo modelo médico introduciendo el término de modelo biopsicosocial. Este modelo, como su nombre lo dice y como podemos ver en la diapositiva, incluye dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de la vida de todas las personas. Y nos habla de que la persona, el ser humano, sufre como un todo y no como partes aisladas. Dicho de otra manera, todos estos factores biológicos, psicológicos y sociales se van a combinar para influir tanto en la salud en general como en la enfermedad. Muy bien. Y en este sentido, hablando de cuestiones psicosociales que pudieran afectarnos y que nos están afectando, pues sabemos que a nivel mundial, pues estamos viviendo algo histórico que sin duda nos dejará marcados a todos y cada uno de nosotros, ya que el día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
reconoce a la infección por el virus SARS-CoV-2 como una pandemia que hasta la fecha, más o menos, ha provocado aproximadamente 3.4 millones de muertes en todo el mundo. Sin duda es algo histórico y que recordaremos. Más aún, esta misma organización, la OMS, nos habla de que probablemente el número real de muertes pudiera ser 2 o 3 veces mayor. Y además esto todavía no termina. Sin embargo, ante todo este panorama que estamos viviendo y que es muy real, también sabemos y nos debe de quedar muy claros que la afectación de la población infantil y de la población adolescente por dicha pandemia no se encuentra ni cerca de poderse comparar con el resto de la población. Me refiero a la población adulta. De hecho, varios reportes internacionales que se han dado durante esta pandemia por COVID-19 en varios países nos indican y son consistentes en decirnos que a nivel mundial solamente un 2% de menores de edad se van a infectar y que de este 2% mundial, se sabe que aproximadamente un 5.9% podrían complicarse y requerir un manejo hospitalario. En este sentido, y no es algo nuevo, estos datos los podemos encontrar disponibles en Internet, pues México no es la excepción, ya que de acuerdo a datos de CIPINA, CIPINA es el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, pues CIPINA nos reporta que actualmente más de 76,749 menores de edad se han contagiado y de estos 76,749, 737 han perdido la vida. Con esto, pues nos debe de quedar claro, por una parte, que los menores de edad no son inmunes y que por eso nos debemos de seguir protegiendo y no bajar la guardia. Sin embargo, por el otro lado, también debemos de tener muy claro de que el número de muertes reportados a nivel nacional en niños, niñas y adolescentes únicamente está representando el 0.2% de todas las muertes en nuestro país debidas a esta causa. Como un dato reciente que también fue muy sonado, al menos para nosotros en la salud mental, es que tan solo en el 2020 hubo 4 veces más muertes por suicidio en niñas, niños y en adolescentes que muertes por contagios de COVID-19. Esto solamente para ejemplificar la magnitud de esto. Más allá de la morbilidad y de la mortalidad que está asociada a esta pandemia, pues es bien sabido que las dificultades asociadas a esta contingencia por COVID-19, así como las medidas sanitarias necesarias que se han tenido que realizar para evitar el contagio y la propagación de este virus, siendo la más importante el distanciamiento físico, pues este tipo de medidas muy buenas, necesarias, son consideradas también como posibles factores desencadenantes o perpetuantes de problemas o conflictos en salud mental y o adicciones de la población en general. Pero específicamente, las niñas, los niños y los adolescentes suelen ser grupos en general considerados de alta vulnerabilidad en este tipo de circunstancias y por lo tanto suelen generar mayores desajustes a nivel de la conducta y de las emociones. Y si nos ponemos a pensar, pues no es para menos. Desde hace más de un año se ha generado un cambio drástico en la rutina establecida para todos. De manera muy general, ¿qué les puedo decir yo? Todos lo hemos vivido. Nuestros hijos, los niños, los adolescentes, pues para empezar dejaron de asistir a la escuela para tomar clases y convivir con sus compañeros. Debemos recordar que más allá
del modelo educativo y de enseñanza, la escuela dentro del desarrollo de todos los menores cobra una vital importancia, ya que durante las edades más tempranas, me refiero al preescolar, a la primaria, a la secundaria y hasta la prepa, son fundamentales en el desarrollo normal de todos los menores. Estas etapas, más allá del aprendizaje, son etapas en las cuales se desarrollan los vínculos más importantes durante nuestra vida. No quiero generalizar, pero seguramente muchos de nosotros, si yo les preguntara que me hablaran de sus mejores amigos, de sus primeros amores, de sus algunas aventuras, nos vamos a remontar a estas fases, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, en donde establecimos los mejores vínculos y somos una sociedad y nos relacionamos a través de los vínculos. Entonces, el estar en casa recibiendo clases, más allá del aprendizaje que se pudiera o no ver afectado, y que ese no es mi tema, pues también afectaban en el desarrollo normal. Este desarrollo normal es fundamental para tener como seres humanos un adecuado nivel de salud mental. Pero además de la escuela, pues también resulta que nuestros jóvenes dejaron de salir por las tardes, dejaron de salir los fines de semana, o bien a visitar a sus amigos, a otros familiares, dependiendo de la edad, dejaron de salir a parques, dejamos de ir a cines, dejamos de ir a fiestas, dejamos de ir a algún centro comercial, etcétera. Pues todo esto que se ha presentado en este aproximadamente año y medio, pues constituye un estresor bastante importante que generó un cambio en el comportamiento de todos y cada uno de los menores, en mayor o menor medida, pero en todos generó un cambio. Y por consiguiente, las consecuencias en el estado emocional y conductual comenzaron a hacerse notorias con el paso del tiempo. Dentro de estos cambios que la contingencia y las medidas asociadas con esta contingencia, repito, siendo la principal para no propagar y contagiar el virus, fue el distanciamiento físico, pues fue afectando la parte emocional y conductual. Y quiero definir aquí, principalmente porque ahora me voy a enfocar a reconocer las principales emociones y las principales alteraciones conductuales que se pudieron ver afectadas. Entonces vamos a empezar partiendo de que las emociones, muy conocidas por todos nosotros, son manifestaciones con las cuales los seres humanos mostramos cómo nos sentimos respecto a los eventos que están ocurriendo en nuestra vida. La manera de expresar estas emociones dependerá de nuestras propias condiciones biopsicosociales, de nuestras propias condiciones individuales. No todos somos iguales y no todos ni respondemos igual al estrés, ni tampoco todos tenemos las mismas condiciones para sobrellevar situaciones estresantes. Es importante reconocer que emociones como el miedo, emociones como la irritabilidad o el enojo, emociones como la tristeza, la ansiedad, la desesperanza, bueno, todas estas emociones son absolutamente normales y esperadas para una situación nueva y repentina. Y como tal, todas las emociones, sean displacenteras o no, tienen una función. Con emociones displacenteras o placenteras, me refiero a que, bueno, pues todos como seres humanos hemos experimentado distintas emociones, no en esta ocasión, en toda nuestra vida. Hay emociones que catalogamos como emociones negativas que probablemente a ninguno de nosotros nos gusta sentir. Emociones como el enojo, la tristeza, el miedo, la ansiedad, pues no son agradables tenerlas, pero son normales. El hecho de que no sean agradables no les da el calificativo de anormales. Por el otro lado, hay emociones que todos quisiéramos tener toda la vida, ¿no? Como
como la felicidad, la alegría. Pero bueno, finalmente, displacenteras o placenteras son emociones y todas tienen una función. Para que quede más claro esto, les voy a poner un ejemplo que estamos viviendo. Vamos a hablar de la emoción llamada miedo. El miedo es una emoción presente durante toda nuestra vida. ¿Y para qué existe el miedo? Bueno, pues existe para preparar a nuestra mente y a nuestro cuerpo para detectar y afrontar condiciones de riesgo. Más específicamente, el miedo a contagiarnos por COVID es el que hace que nos cuidemos, que no salgamos a la calle o que si salimos sea con todas las medidas de seguridad o con el uso de cubrebocas. Entonces, nos damos cuenta de que la emoción, a pesar de que la consideremos como algo, una emoción displacentera, pues es algo que nos ayuda a cuidar. Si no tuviéramos miedo, como hay muchas personas que es así ante esta situación de pandemia, pues entonces no se cuidan, pues entonces no se vacunan, pues entonces no utilizan cubrebocas. ¿Por qué? Porque no sienten esta emoción que se llama miedo. Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes, como adultos, como padres, tíos, cuidadores, sepan que las emociones son normales, que todos los seres humanos tenemos emociones y que tienen un porqué del estar presentes. Sin embargo, también quiero que a todos, tras esta plática, nos quede muy grabado, tengamos todos muy consciente que cualquier emoción, cualquiera, positiva o negativa, que se vuelva muy intensa, una emoción demasiado intensa o demasiado fuerte, que se vuelva demasiado prolongada o que esté ya durando mucho tiempo o lleve presente mucho tiempo. Y cualquier emoción que nos esté generando disfunción, no es bueno tenerla. Y en esos casos vale la pena buscar atención especializada. Repito, las emociones son normales, sean placenteras o displacenteras. Uno, por sentir tristeza o por sentir ansiedad o por sentir miedo, no debe de salir corriendo al psicólogo y, bueno, ¿qué les digo? Mucho menos al psiquiatra. Pero cualquier emoción que se vuelva demasiado intensa, demasiado prolongada y que me esté generando una disfunción importante en mi vida, no es bueno. Ese tipo de emociones ya no es normal y no se va a quitar echándole ganas. Tampoco se va a quitar diciéndole a las personas, trata de no estresarte, relájate más. Tampoco se va a quitar yéndonos a pasear o haciendo ejercicio. Todo eso funciona, no digo que no funcione, pero en este sentido las emociones dejan de ser normales y como cualquier enfermedad necesitan de buscar atención especializada. No es lo mismo hablar de miedo que hablar de una fobia. El miedo es la emoción normal. La fobia es el trastorno psiquiátrico que cumple estas tres características. Es demasiado intenso, es demasiado prolongado y me genera una disfunción importante en mi vida. Sé que probablemente todos tengan muy claros estos conceptos, pero, por ejemplo, yo puedo decir que tengo miedo a las arañas. Y ya, veo una araña y seguramente me quitaré y a lo mejor no la puedo matar o a lo mejor sí. Eso es normal. Pero una fobia, que sería la parte, la enfermedad de esta emoción llamada miedo, una fobia, si yo le digo a una persona, oye, tienes una araña ahí, la persona desarrolla una reacción en donde su corazón empieza a latir muy fuerte, empieza a sentir que le falta el aire, probablemente se desmaye, etcétera. Otro ejemplo, para que les vaya quedando claro, no es lo mismo hablar de tristeza que de depresión. La tristeza es una emoción que va y viene. Seguramente ustedes, todos ustedes, no han sentido una vez, han sentido infinidad de veces este sentimiento llamado tristeza. La tristeza, pues se presenta pues dependiendo de las situaciones que ocurran a nuestro alrededor y son normales.
Repito, uno por sentirse triste no sale corriendo a buscar un psicólogo y mucho menos un psiquiatra. Sin embargo, no es lo mismo hablar de tristeza que de depresión. La depresión es una enfermedad y como cualquier enfermedad, y me remonto a este modelo biopsicosocial del cual yo les hablaba, sí, tiene factores psicosociales, la pérdida del empleo, la muerte de un ser querido, la situación de encierro, etcétera, condiciones psicosociales que estamos viviendo. Pero la parte biológica, por eso es un modelo biopsicosocial, está bastante bien descrita. La depresión no se nos va a quitar echándole ganas, ni relajándonos, ni haciendo ejercicio. La depresión es un fenómeno en el cual médicamente se ha descrito una alteración en varios neurotransmisores de nuestro sistema nervioso central que pues predisponen a que una persona sufra esta terrible enfermedad llamada depresión, ¿no? Por ejemplo, la depresión es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la causa número 1 de suicidio y además es considerada como la primera causa a nivel mundial de discapacidad. Entonces, por ahí, y lo entiendo y tampoco vamos a andar corrigiendo a todo mundo, por ahí tendemos a utilizar como sinónimos el término tristeza y depresión, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos preguntado, oye, ¿qué tienes? Pues es que ando depre. Y tampoco vamos a andar corrigiendo y diciendo, no, tú no andas deprimido, tú tienes tristeza, porque depresión es una enfermedad. No. Entendemos, ¿no? Que en términos coloquiales tendemos a comparar el estoy deprimido con el estoy triste, pero a nivel de salud mental, pues es importante diferenciar que hay emociones normales y que hay enfermedades que se llaman trastornos emocionales y que en estos casos, al presentar un trastorno emocional, debemos de buscar ayuda especializada. No les hablo de la patología psiquiátrica, no les quiero hablar de todas las enfermedades psiquiátricas porque no es el motivo y no acabaríamos aquí. Tampoco quiero formar expertos, no es el objetivo de esta plática. Si yo les hablara de cada una de las patologías psiquiátricas, pues les quiero decir que hay síntomas y signos que van a ayudarnos a hacer un diagnóstico clínico de un episodio depresivo, de un trastorno de ansiedad, de un trastorno de angustia, de una fobia social, de una fobia escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es decirles, esto es lo normal y en términos muy generales, si uno de nuestros niños o adolescentes presenta síntomas emocionales demasiado intensos, demasiado prolongados y vemos que ya están provocando una disfunción, entonces ya no es normal. Debemos de buscar ayuda. Les decía que esta contingencia, estas medidas tomadas para disminuir el contagio, pues pueden afectar a nuestras emociones o a nuestra conducta. Entonces, es normal que durante todos estos meses podamos observar que nuestros menores presentan conductas inapropiadas que probablemente se han ido exacerbando a través del tiempo y a lo mejor me atrevo a decir que por ahí de abril del 2020 o mayo del 2020, pues no había grandes problemas. Sin embargo, pues esto va a cobrar, el tiempo va cobrando factura, ¿no? Y no es lo mismo hablar de un mes o 2 meses después de la indicación de irnos a nuestras casas a mantener este distanciamiento físico. No es lo mismo hablar de 1 o 2 meses que hablar de 12 meses o 15 meses. Entonces, al igual que las emociones, pues se pueden presentar algunas conductas inapropiadas que van a alterar la estabilidad de nuestro hogar, van a alterar o pueden alterar la estabilidad de nuestra familia. Alteraciones conductuales como cuáles. Bueno, hay alteraciones conductuales como que estemos percatándonos que hay mayores berrinches o rabietas, que hay un mayor grado de desobediencia, que se empiezan a presentar mayor número de discusiones frecuentes entre los
pues el menor afectado con los papás o el menor afectado con los hermanos cuando estamos hablando de familias numerosas. Podemos también observar que en estos meses alguno de nuestros menores ha presentado conductas un poco más retadoras y desafiantes, entre muchas otras alteraciones conductuales que se pueden presentar. Y bueno, pues no todos tienen la misma capacidad de resolución o la misma capacidad de afrontamiento a estas situaciones. Entonces, el grado de las mismas, o sea, el nivel de discusión, el nivel de encontrar a nuestros menores un poco más retadores, desafiantes, el nivel de los berrinches, de las rabietas, pues no es una receta de cocina, no le va a pegar igual a todos. Esto depende mucho del grado de desarrollo de nuestros hijos. No es lo mismo un berrinche o rabieta que nos haga un niño o niña de 6 o 7 años o comparado con un berrinche o una rabieta que nos haga un adolescente de 15 o 16 años. Entonces, esto va a depender, pero repito, así como las emociones, también no debemos patologizar. Patologizar es el término para decir a todo voy a considerar que es una enfermedad y voy a salir corriendo al psicólogo o al psiquiatra. No, así como las emociones son normales, pues experimentar este tipo de problemas conductuales y más en tiempos tan difíciles también es normal. Sin embargo, es importante que todos tengamos presente y siempre recordemos nosotros y le recordemos a nuestros hijos, a los niños, niñas y adolescentes, que tienen derecho a sentirse a disgusto y que tienen derecho a expresarlo, pero que lo tienen que expresar de manera adecuada. A eso sí tienen derecho. Si están enojados, si los veo más retadores, si los veo más oposicionistas, más desafiantes, son conductas normales. Pero debo de recordarles que la manera de expresarlo tiene que ser de una manera adecuada, valga la redundancia. No tienen derecho a gritar, no tienen derecho a insultar, no tienen derecho a romper cosas, mucho menos a lastimarse o a lastimar a los demás. Cuando estas conductas cobran este nivel de gravedad, pues al igual que en las emociones, tendremos que tomar otras medidas. ¿Cómo qué tipo de medidas? Bueno, cada uno pone las reglas en su casa y saben cuáles son los límites de estas reglas, ¿no? La mayoría de nosotros, y más en estos tiempos, pues tenemos reglas que en general son bastante flexibles. Así no debería de ser una regla. Una regla no debería de ser flexible porque entonces tiende a sobrepasarse esta regla. Pero debemos de estar conscientes que ante situaciones extremas hay que tomar otras medidas extremas. Y les voy a poner un ejemplo personal. Yo como psiquiatra y como psiquiatra infantil y de la adolescencia, si cualquiera de ustedes hace 3 años me hubiera consultado, me hubiera preguntado, ¿qué opino de que un niño en edad escolar o preescolar pudiera tener alguno de los tantos juegos como de videojuegos, ¿no? Sea la consola que sea, o si cualquiera de ustedes me hubiera preguntado cuánto es el tiempo máximo que yo permitiría la exposición a cualquier tipo de pantalla, les diría, no lo digo yo, lo dice la Asociación Americana de Pediatría y dice que no más de 2 horas al día. ¿Cómo en estas situaciones puedo cumplir esa regla como especialista y como padre? Para empezar, si yo le pusiera a mi hijo o recomendara a cualquier hijo de alguno de ustedes o de cualquier otra persona, el limitar la exposición a pantallas, pues ni siquiera podríamos tomar clases. Para empezar, esta regla de 2 horas como máximo, la exposición a pantallas en preescolares o en escolares, pues ni siquiera la pudiéramos cumplir. ¿Por qué? Porque estamos tomando clases en línea, ¿no? Y entonces, mis reglas, pues se han visto bastante flexibles. ¿Por qué? Porque yo mismo tuve que adecuarme a esta situación especial que estoy viviendo.
Y entonces se trata de pasarla bien. En este momento, la salud mental de nuestros hijos y de nosotros mismos necesita otras medidas. Necesita que en casa nuestras reglas, nuestros límites sean un poco más flexibles. Ya habrá tiempo, porque esto no va a durar siempre, ya habrá tiempo de volver a adecuar nuestras reglas, de volver a adecuar cuáles son los límites en nuestro hogar con respecto a muchas cosas, no solamente a las pantallas o a los videojuegos. Ya llegará el momento de hacerlo en situaciones de calma. Ahorita lo que debo de procurar es la salud mental de los menores y, por supuesto, de los adultos. ¿Y cómo podemos ayudar? Bueno, estas son algunas recomendaciones, no son todas, ¿no? Pero el adulto o la persona que se encuentra al cuidado del menor, pues puede ayudar primero a reconocer y validar en nuestros menores dichos estados emocionales. ¿Cómo logro esto? ¿Qué es esto de ayudar a reconocer y validar las emociones? Bueno, pues con frases como, hijo, ¿qué tienes? Mira, es normal sentirte enojado. Yo también en ocasiones me enojo. Yo también en ocasiones me desespero. También me he sentido triste y preocupado como tú por lo que estamos viviendo. Esto es reconocer y validar emociones, hacerle ver a los menores que también nos sentimos así y que es normal que se sientan así. Es importante que como adultos los incentivemos a platicar de cómo se sienten. Todos tenemos hijos y no todos son los grandes platicadores. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. En términos generales, seguramente habrá niños que no cumplen con esta regla, pero en general no son grandes platicadores. Entonces, si no nos platican las cosas buenas, difícilmente nos van a platicar las cosas malas. Entonces, incentivarlos a platicar cómo se sienten es de suma importancia. Al incentivarlo, entonces yo debo de dejar que expresen sus emociones como sea que las estén sintiendo, sin juzgarlos, sin criticarlos o sin reprobar sus comentarios. Algo muy frecuente que he visto en miles de ejemplos, es que cuando tendemos a preguntar, oye, ¿cómo te sientes? Pues es que me siento triste. No, hijo. Inmediatamente. Entonces viene la contrarrespuesta. No, hijo, no tienes por qué sentirse triste. Mira, estamos juntos, tenemos muchas cosas que emocionarnos, o dice, ¿cómo estás? Estoy enojado. No, hijo, no tienes por qué enojarte. Ok, entiendo el mensaje de apoyo, pero no es lo más recomendable, porque si yo los incentivo, entonces los debo de dejar que expresen sus emociones tal y como las están sintiendo. Y yo, sin juzgarlos, sin criticarlos o sin reprobar sus comentarios. Al contrario, validando que yo también me puedo sentir así. Punto número 2. El objetivo va a ser transmitir seguridad y tranquilidad, por lo cual nosotros como adultos tendremos que reflejar eso que queremos transmitir y, por supuesto, predicar con el ejemplo. No puedo yo pedir que alguien esté tranquilo si yo soy un manojo de nervios. No puedo esperar que alguien no se enoje y transmitir tranquilidad si me traigo todos los problemas del trabajo, etcétera, a mi casa. Entonces, con esto me refiero a predicar con el ejemplo. Si yo estoy pidiendo algo, tengo que transmitir también esa seguridad y tranquilidad. ¿Qué me va a ayudar aquí? Bueno, el utilizar un tono de voz bajo y pausado a la hora de transmitir un mensaje, o inclusive utilizar un tono de voz bajo y pausado a la hora de corregir alguna conducta inapropiada. Esto suele generar un sentimiento de seguridad y tranquilidad en el menor. Acuérdense, para dar una orden no necesito gritar. Son cosas muy distintas. Para dar una orden, para corregir alguna conducta, solamente necesito ser firme. No necesito gritar. ¿De acuerdo? Punto número 3. En algunas ocasiones, el empleo de estrategias o técnicas
Por mencionar algunas, las más conocidas, técnicas como el tiempo fuera, pueden ser de utilidad cuando alguna emoción o alguna conducta esté ocurriendo en nuestra casa. Y esta regla del tiempo fuera, bueno, se recomienda que en este tiempo, pues al menor no se le interrumpa y que realmente haga uso de ese tiempo fuera. Solamente debemos de estarlo vigilando a la distancia, de que no vaya a incurrir en alguna conducta que lo ponga en riesgo o que atente contra su integridad física o con la de otra persona, un hermanito, por ejemplo. Para esta técnica del tiempo fuera, pues se recomienda tener un lugar destinado exclusivamente para ello. Si esto no es posible porque pues nuestro espacio es muy limitado porque habemos muchas personas en esta casa, en nuestro departamento y no puedo tener como un tiempo o el menor no tiene un cuarto exclusivo y lo comparte, bueno, yo tengo que buscarle un lugar, solamente necesito un espacio que esté reservado para que la persona, nuestro hijo, vaya a pensar sobre lo que acaba de hacer. Otra técnica que pues, ha demostrado mucha eficacia en estos tiempos tan difíciles es la llamada técnica de la extinción. Esta técnica puede favorecer la eliminación de algunas conductas negativas, tales como, ya les mencionaba algunas, discusiones, gritos o insultos. Esta técnica de la extinción se lleva a cabo a través de lo que coloquialmente se conoce como ignorar. Es decir, cuando esté ocurriendo un momento indeseable y yo quiero utilizar la técnica de la extinción, debo de ignorar, no debo de brindar una atención ni positiva ni negativa a la conducta que se esté presentando. Con no brindar una atención positiva o negativa es, si alguien está haciendo un berrinche, una respuesta mía negativa sería irle a decir, o te callas o vas a ver. Ya estuvo bueno. No, eso no se le debe dar ese tipo de atención. Pero tampoco al revés. Esta técnica funciona si yo ignoro, porque a veces no tendemos a decir, pues te voy a regañar y te voy a decir que no se debe de hacer y tiendo a hacer lo contrario. Entonces voy y rompo ese berrinche o rompo esa rabieta abrazándolo y besándolo y diciéndole ya no estés así, perdóname, vamos a hacer. Entonces, el éxito de la técnica de la extinción es ignorar, tanto positiva como negativamente al menor. En general, y se los comento porque parece más la regla que la excepción, cuando utilizamos esta técnica con nuestros hijos, sean niños o sean adolescentes, lo que va a generar al principio es un incremento de la conducta disruptiva, ¿no? Entonces, en términos generales, al principio, cuando yo ignoro, la conducta inadecuada va a tender al empeoramiento. Y empeora por una causa, por decir, no me haces caso, papá, mamá, tío, abuelito, no me haces caso, entonces vas a ver cómo sí me haces caso. Y entonces la conducta tiende a empeorar casi como regla más que excepción y tiende a empeorar porque busca más la atención. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en aplicar esta técnica, lo que va a hacer es una caída súbita de este berrinche, de esta rabieta, y más tarde va a llevar a la recuperación completa. El menor ya va a estar tranquilo. Ahora, es importante decirles que cuando este momento llegue, cuando nosotros veamos que este enojo ya tuvo una caída súbita y ya está controlado, cuando ese momento llega, entonces ahí sí, ahí es necesario reconocer el logro de haberse autorregulado. ¿Y cómo puedo conseguir esto? Pues a través de frases como decirle, ahora sí, me da mucho gusto que estés tranquilo o calmado. O con frases como decirle, ahora sí, hijo, ven acá, te felicito por haberte tranquilizado. De esta manera, lo que sí estamos haciendo es brindar una atención positiva, pero a la conducta adecuada, porque esa sí quiero que se repita. Si yo empiezo a emplear esta técnica que es muy utilizada en las terapias cognitivo-conductuales, lo que se ha visto a largo plazo es que voy a generar
que las conductas positivas se sigan repitiendo en un futuro. Punto número 4. Ya lo comentaba yo hace un momento. En estos momentos de gran tensión, es importante, en medida de lo posible, que evitemos el utilizar el castigo como una medida de control. Es mucho más efectivo y eficaz otorgar oportunidades de ganancia o utilizar reforzadores positivos. A ver si me explico correctamente. Miren, ante un problema conductual o alguna situación que yo quiero corregir y que tengo que corregir, porque el hecho de que mis reglas sean más flexibles no significa que entonces en este tiempo de pandemia no hay reglas en casa. No, siempre tiene que haber reglas. Pero el favorecer la corrección de una conducta de manera positiva y evitar el regaño o el castigo sería decir, mira, hijo, si tú haces esto te voy a castigar. Eso es lo más frecuente que ocurre. Lo mejor sería decir, hijo, si tú dejas de hacer esto o si tú no haces esto, te voy a recompensar. Eso es afrontar un castigo de una manera positiva y no con un regaño, ¿no? Entiendo que dependiendo del sapo la pedrada, como dicen por ahí, habrá situaciones que merezcan pues algún castigo, pero si en medida de lo posible yo puedo cambiar estos castigos por reforzadores positivos y decir, hijo, si tú haces esto, entonces yo te voy a recompensar de cierta manera, es una de las principales recomendaciones. Si vamos a poner un castigo, mi recomendación es evitar los castigos físicos. Esta frase que se dice, bueno, pues antes la chancla y así aprendimos y bueno, realmente les quiero decir que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, no ha tenido gran efectividad durante el tiempo. Si yo voy a castigar, lo más recomendado en la actualidad es evitar los castigos de tipo físico y si voy a poner una consecuencia, deberá de ir dirigida esta consecuencia a la pérdida de algunos privilegios. Punto número 5. Debemos de evitar, para tener un adecuado nivel de salud mental, debemos de evitar que nuestros niños, niñas o adolescentes tengan un exceso de información en noticias, un exceso de redes sociales, ya que, bueno, se ha visto que esto nada más incrementa el nivel de ansiedad. Si a nosotros nos pone ansioso o nos preocupa ver algunas noticias que muchas de ellas no tienen la adecuada veracidad, pues entonces someter a nuestros hijos, a nuestros menores de edad, a la exposición de noticias o redes sociales, pues solamente va a incrementar la ansiedad al exponerlos a una gran cantidad de información, mucha de ella inclusive falsa. Y punto número 6. Por el momento, mi mejor recomendación es lo que le podemos dar, lo que podemos compartir con nuestros menores son las medidas de prevención. Entonces, enseñarles, y más ahora que regresan a la escuela, más ahora que regresan a ciertas actividades, debemos de enseñarles cómo deben cuidarse y cómo pueden disminuir los riesgos de contagio con información válida y confiable. Es importante siempre tener presente y reforzar las habilidades de autocuidado. Las habilidades de autocuidado se definen como todas aquellas tareas y estrategias que llevamos a cabo de manera diaria o llevamos a cabo en el día a día y que estas actividades están encaminadas a favorecer nuestra salud física, nuestra salud psíquica y social y que en general realizamos de manera autónoma. Entonces, algunas medidas de autocuidado rápidamente y ya termino para dejar un poco de tiempo. Algunas medidas de autocuidado que recomendamos son, 1, realizar en medida de lo posible un horario de rutinas establecidas durante todo el día y que estas rutinas sean lo más cercano a lo que hacíamos en días habituales, a lo que hacíamos antes de la contingencia, con actividades planeadas y estructuradas, dándoles cierto punto de flexibilidad que permitan a nuestros menores tener una actividad la mayor parte del tiempo y que esté programada. Horarios para levantarse, horarios para acostarse, para desayunar,
para lavarse los dientes, horarios para permanecer en la computadora, para realizar actividades académicas y, ¿por qué no?, para tener algunas otras actividades recreativas, ¿no?, como los juegos de video. Debemos de establecer, de acuerdo a la edad y el nivel de desarrollo, algunas actividades dentro del hogar acordes con la edad. Es importante que durante la rutina del día brindemos tiempo para realizar actividades de esparcimiento en familia, como que pues será bueno compartir juegos de mesa, alguna tarde de película, algún espacio de lectura en familia. Finalmente, pero no menos importante, dejar que los menores y también nosotros, por ende, podamos de disfrutar de un tiempo a solas para realizar las actividades que más nos gusten a diario. Esto es fundamental. No tenemos que estar la mayor parte del tiempo juntos. Es importante distribuir los horarios y dentro de estos horarios distribuidos, tener un tiempo a solas para ellos y para nosotros mismos. Punto número 2, recomendamos realizar actividades físicas, es muy recomendado, actividades como caminar, salir a patear un balón, hacer ejercicio en casa, ya que si no hacemos esto, debemos recordar que estamos tratando con niños, niñas y adolescentes y en general tienden a mostrar un exceso de energía durante el día a día, ¿no? Por lo anterior, realizar un tiempo de ejercicio es benéfico no solamente para ellos, sino para todos, ya que nos ayuda a mantener o incrementar, más bien nos ayuda a disminuir, por ejemplo, el tiempo en pantallas. El tener actividades físicas va a ayudar a mejorar la calidad del sueño. Les quiero decir que uno de los principales trastornos que se ha presentado en todo el mundo, y esto es a cualquier edad, no solamente en los menores, es nuestro ciclo de sueño-vigilia. En general se ha visto bastante afectado durante toda la pandemia y bueno, esto la verdad es que no necesita ningún medicamento. Se trata de volver a educar, ¿no?, a nuestro sistema con un adecuado ciclo de sueño-vigilia y sin duda alguna el regreso a clases de manera presencial va a ir haciendo que poco a poco se vaya estabilizando. Mantener adecuadas medidas de higiene de sueño, pues ya les mencionaba, tener un adecuado descanso y un sueño reparador son necesidades básicas del ser humano. No omito aquí recordar, sé que es difícil, pero que resulta indispensable que nosotros como padres o los adultos responsables del cuidado de los menores, de nuestros hijos, seamos los primeros en tratar de mantener y seguir este tipo de recomendaciones. Yo no puedo pedirle a alguien, ¿no?, que haga algo si yo estoy demostrando que no lo hago. Y básicamente, no quiero abordar algunos otros temas de cuidados generales y más bien dejar tiempo a comentarios, dudas, preguntas. Y bueno, de mi parte es todo. Espero que el hablar de lo que es lo normal, que es la salud mental, nos pueda ayudar a reconocer lo que no es normal y cuándo buscar ayuda, cuándo preocuparnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sarmiento. Pues mucha información, muchas cosas que tenemos que repensar. Pensaba en que estamos descolocados, ¿no? O estuvimos descolocados en un momento y ahora nos tenemos que volver a colocar en reintegrarnos a la vida cotidiana, a la escuela, y también esto nos está llevando un tiempo de ajuste, ¿no? De volver a levantarnos temprano, volver a tener estos hábitos, límites, justo de lo que está hablando, ¿no? Buenas tardes, he notado que mi hija últimamente está moviendo los dedos, sobre todo cuando se le pide que haga algo, como la tarea o cuando se le regaña, entrecomillado, por algo. ¿Puede ser un síntoma de ansiedad? Sí, pero no nos espantemos. Recordemos que la ansiedad es una emoción normal y como cualquiera de nosotros, un menor se puede poner ansioso. Al menos cuando yo me pongo nervioso, ansioso, pues entonces empiezo a sentir las palmas de las manos un poquito más húmedas. Seguramente puedo llegar a sentir en un momento de ansiedad o nerviosismo que me late el corazón un poco más aprisa,
¿no? En general, el movimiento, ¿no? Como de estar moviendo la pierna o estarme mordiendo las uñas, son datos de que una persona está pasando por un momento de ansiedad o que algo le está preocupando. Pero un síntoma no hace un diagnóstico, y eso va para esta persona que pregunta. Un síntoma no hace un diagnóstico. Para hablar de, por ejemplo, un trastorno de angustia, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo, es una serie de signos y síntomas. Por eso les decía, en general, no nos daría tiempo para que yo les dijera todos los signos y síntomas de cada uno de los trastornos que se pueden presentar. En términos muy generales, cualquier emoción que se vuelva demasiado intensa, que se vuelva demasiado prolongada y que esté generando una disfunción importante en la persona, entonces ahí habría que buscar una ayuda, ¿no? A lo mejor el acudir, si estas conductas que nos presenta están asociadas, voy a poner un ejemplo que a lo mejor ayudará a todos si tienen la misma pregunta. Si este síntoma que yo estoy viendo en mi hijo, en donde veo que empieza a mover los dedos, bueno, así me lo imagino, ¿no? Al momento de pedirle algo, si este síntoma está asociado con que ya no está durmiendo solo y ya lo hacía, con que está mojando la cama, con que he visto que tiene episodios de llanto inexplicable, que he visto que dejó de comer, que se está despertando en las madrugadas. Entonces, ahí ya son una serie de síntomas. Pero además el punto número 2, si veo no que es un día, sino que todos estos síntomas están juntos durante varios días, y entonces ya la disfunción, pues uno la nota como padre. Es decir, esto ya no es normal, pues más vale buscar ayuda. ¿De acuerdo? Agradezco a la detallada información. Felicidades, doctor Sarmiento. Muchas gracias, doctor, y por supuesto a las autoridades del colegio. Muy interesante la presentación y las recomendaciones. ¿Hasta qué punto nos debería llamar la atención el que nuestros hijos o hijas adolescentes sean desordenados porque se les olvida? Bien, pues eso, no patologizar. En términos generales, estas etapas de desarrollo es donde se va conformando la personalidad de lo que vamos a hacer como adultos, ¿no? Entonces, no es que los niños y adolescentes no tengan personalidad, ¿no? Por supuesto que tienen personalidad, ¿no? Pero la personalidad se va conformando, se va moldeando como una ollita de barro durante estas épocas, pues a nivel preescolar, escolar, adolescentes, lo que nosotros tenemos que hacer es ir ayudando a los menores a moldear la conducta. Entonces, si estamos viendo que son demasiado desorganizados, perdón, no es que sea una enfermedad. Por favor, no confundan el famoso TDAH. No. No todo lo que se mueve y habla en exceso es TDAH, ¿no? Entonces, para hablar de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es igual una serie de síntomas que generan muchísima disfunción en la escuela y en la casa. Si yo estoy notando que hay cierta desorganización, bueno, fíjense todos que ahora, pues los padres tendemos, ¿no?, a darle mayor crédito a los maestros. Esto va a pasar porque a lo mejor decimos, ay, no, pues se están quejando de que es distraído en la escuela. Claro, porque los niños tienden a tener mayor grado de distracción cuando son actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido, como la escuela. En la tarde yo como un papá puedo ver que no se distrae tanto porque está viendo la tele y decir, no, yo no lo veo tan distraído. Pues estas medidas que se han adoptado de clases en línea, pues nos han llevado como padres a decir, no, ya sí veo que es distraído, ya veo que sí se para cada rato de su asiento, ¿no? Entonces, bien, volviendo a la pregunta, no hay que espantarnos. Si estoy viendo que los menores, y ahora tenemos esa oportunidad de ver de que son desorganizados, pues debo de ayudarles a organizar las cosas. Tal vez ser observadores y no perseguidores, ¿no? No enchufar Claro. Cosas a lo mejor, ¿no? Claro. Dice, ahora es difícil volver a la normalidad. Vamos a tener que ajustarnos a nuevas actividades normales. Ahí podemos volver a caer en angustia, ansiedad o miedos, etcétera. Sí, claro. Habrá tiempo para volver a ajustarnos. En este momento, seguramente la gran mayoría de nosotros tuvimos que ajustar nuestras propias reglas en la casa.
Y entonces todos nos acostamos más tarde, todos nos levantamos un poco más tarde, todos pasamos más horas en las pantallas, ¿no? Y este es un mismo ejemplo de lo que estamos diciendo. Seguramente esta conferencia en otros tiempos hubiera sido presencial en el gran auditorio del Colegio Madrid, y ahora pues nos tenemos que adaptar y tener este tipo de contacto. Es normal que chavos de 13 años se autodenominen bisexuales, feministas, socialistas, a partir de lo que ven en la compu. Es normal, es normal. Pasan, miren, brevemente, se describen, de acuerdo a algunos autores, de acuerdo a algunos investigadores, se describen algunas etapas de crisis en la vida. Seguramente todos habremos escuchado hablar de los terribles 2 años, de la crisis de la mediana edad, de la crisis de la adolescencia. Estas crisis en el ser humano no son sinónimo de enfermedad. Son cuestiones naturales que en mayor o menor medida todos presentamos. La adolescencia es un momento de la vida en el cual los chavos van buscando una autonomía, van conformando su personalidad, realmente empiezan a imitar lo que más admiran. Por eso nosotros debemos de ser predicar con el ejemplo, ¿no? Nosotros debemos de ser la fuente de inspiración. Si un chavo por ahí dice, es que yo creo que mi preferencia sexual es distinta, ¿no? O cambia de atuendos, o cambia de convicciones políticas. Muy bien, no debemos de enojarnos ni engancharnos, sino validar, ¿no? Y invitarlos a que nos platiquen. Muchos chavos tienen pues esta reserva de decir, pero ¿cómo voy a hablar de eso con mi papá, con mi mamá, con mi abuelito, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay personas, y no porque sea una enfermedad, que quede bien claro, o sea, no voy a, porque mi hijo diga que tiene otra preferencia sexual, no es que esté enfermo y voy a buscar ayuda psicológica, no. A veces el buscar a un psicólogo es para ayudarle a aclarar y a entender lo que él está pensando en ese momento. Dice, platicando con adolescentes, son varios los que no quieren regresar a clases presenciales. ¿Cómo ayudarlos? Pues entre cambios físicos y falta de socialización, siento que en el fondo están apanicados. Hay de todo, sí. Yo he visto a muchos niños que ya mueren por regresar, a muchos adolescentes que estaban esperando el momento en regresar a las escuelas, y uno pudiera decir, pero es que todos. No, la realidad es que no todos, ¿no? También ellos pues son seres humanos y tienen puntos de vista distintos, y tienen además ciertas situaciones que tienen, les conviene más. Y yo, por ejemplo, he oído uno de los motivos principales que muchos adolescentes me dicen, pues es que la verdad, para ir a mi escuela, pues me paraba yo a las 6 de la mañana, ¿no? O a las 5:30, ¿no? Y ahora me dicen, pues la verdad es que me paro 15 minutos antes y me peino. Y entonces, sí hay factores de conveniencia ante todo esto, no todo es malo, pero bueno, finalmente yo les puedo decir que desde términos psicológicos y médicos que favorecen un buen desarrollo, la socialización, la formación de vínculos, el poder salir a tomar clases, a convivir con otras personas, a respirar otro ambiente, favorecen un desarrollo de salud mental. Buenas tardes, ¿qué recomendaciones da para seguir reafirmando la personalidad y carácter de los niños, así como su desarrollo socioemocional desde la casa, sin que tengan contacto frecuente con niños de su edad? Por ejemplo, hijos únicos. Bueno, yo tengo un hijo único, entonces entiendo perfectamente esto, y la mejor recomendación que yo le puedo dar como especialista y como padre es fomentar los valores, las creencias, el respeto, la convivencia, la plática entre los miembros que estemos en la familia, ¿no? Para la gran mayoría de los menores, los padres van a ser sus superhéroes, van a ser el ejemplo a seguir. Por eso vemos que en familias
de, miren, voy a decir para que quede bien claro esto. En este fenómeno llamado bullying o acoso escolar, hay dos grandes actores, la víctima y el agresor. Digo, en general hay algunos otros, pero los dos grandes actores del acoso escolar o del bullying son las víctimas y los agresores. Y lo que se ha visto en muchos estudios es que en los agresores están copiando o replicando un modelo visto, ¿no?, en las principales figuras de apego. Entonces, ante la presencia de hijos únicos, pues es mi momento. No va a ser para siempre, pero es el momento de, como padres, dar el mejor ejemplo que podamos. Hay felicitaciones, doctor, agradecimientos. ¿Es normal que mi hijo de 9 años quiera dormir conmigo cuando antes dormía en su recámara? Sí, sí, son algunos de los cambios que se han reportado. Me apunto en esos cambios, ¿no? Entonces, pues ahí con el hijo en medio, ¿no? No se trata de correrlo, ni se trata de decirle, eres un miedoso o vete a tu cuarto, ¿no? Repito, en estos momentos difíciles se están presentando muchos cambios emocionales y conductuales. No es sinónimo de enfermedad, sino que debo de invitarlo a la cama. También no decir, pues aquí acuéstate y ni siquiera voy a hablar del tema, nada más dame un poquito de cobija. No, es, hijo, a ver, cuéntame. Oye, no tengo ningún problema de que te duermas con nosotros o conmigo, pero, a ver, cuéntame, ¿qué es? ¿Te empezó a dar miedo, todo? Entonces, volver a reeducar. Oye, hijo, ¿te parece que lunes en tu cama, martes en la mía, y entonces voy reeducando, ¿no? Voy de acuerdo pues a las necesidades de cada familia. Oye, ¿qué te parece si te acompaño y me quedo un rato en tu cama y luego me paso? Y si tú 2 días te quedas en tu cama, te prometo que el fin de semana la pasamos juntos. Voy negociando un poquito de estas conductas regresivas que son normales. Enriquecedora presentación y exposición. Felicidades al doctor Sarmiento. Atenta sugerencia para el colegio, dar continuidad con este tipo de conversaciones al amplio y complejo tema de la salud mental. Hay demasiada frustración en algunos alumnos porque mencionan que no están aprendiendo en línea debido a las distracciones que tienen en casa y por la falta de recursos materiales y económicos que se han presentado por la falta de empleo de sus padres. Sí, sin duda. Buenas noches. ¿Qué cantidad de horas de sueño se recomienda para un niño de 6 años? De 6 años, de acuerdo a la Asociación Americana de Pediatría, 10 horas. Varía, varía, pero en términos muy generales, porque cada persona necesita distinto tiempo para recuperarse, ¿eh? Pero digamos, de acuerdo a guías clínicas, en una persona de 6 años, se recomendaría, lo ideal son 10 horas. Ok. ¿Cómo podemos ayudarlos en la importante etapa del noviazgo? Mi hijo de 13 años está en esta etapa y lo vi triste cuando hablamos con él sobre no poder dar besos y por la importancia del uso de cubrebocas. Qué importante pregunta, sí. Claro, no, hombre, Sí. Y muchos adolescentes, ¿no? Que se enfrentan a esta situación. Por eso les decía yo lo importante de ir a la escuela, porque si le pregunta a uno, oye, y tu primer amor, y tu primer novio, y tu primer beso, entonces nos vamos a remontar a la secundaria, a la preparatoria, y lo vamos a tener como un recuerdo muy lindo, muy agradable, ¿no? Y por eso es importante el ir regresando de manera paulatinamente porque va a favorecer el desarrollo psicoemocional de los menores. Miren, un adolescente a partir de por ahí de los 10, 11 años de edad, de acuerdo a un autor que se apellida Piaget, ya tiene un pensamiento abstracto. Un adolescente, pues no le va a hacer mucha gracia, pero ya entiende. Con un adolescente sí puedo tener una conversación del por qué es importante, pero repetirle a los adolescentes que los entendemos y que esto no va a durar toda la vida. Dice, muchas gracias por guiarnos en este periplo. Excelente conferencia. Pues ya con esto cerramos, doctor, si usted quisiera agregar alguna otra cosa. La verdad es que son muchos los temas abordados de excelente manera, son muchos ejemplos
las opciones también que les estamos dando a las familias. Me parece que también es importante destacar lo importante que es observar. A veces no se tienen las respuestas, ¿no?, de lo que está pasando. Cuando justo decía, ¿qué te pasa? Y no saben. Yo creo que es importante también destacar eso, que a veces no saben y hay que apoyarlos a que poco a poco vayan hablando de qué es eso que les está pasando, ¿no? No sé si quisiera decir algo más. Nada más. Bueno, la última pregunta que estoy leyendo aquí sobre permitir el acceso abierto a Netflix. Miren, como recomendación general, no podemos negarnos a lo que actualmente vivimos y vemos que los niños tienen ahora acceso a tablet, a todas pues las series que están disponibles ahora, ¿no? En las distintas plataformas, y eso es lo que estamos viviendo, y mi recomendación es vigilar lo que ven nuestros hijos. Hay, en términos generales, como cuando íbamos al cine y decían clasificación A, clasificación B, clasificación C, y si alguien de 10 años decía, ¿podrá entrar a clasificación C? Te decían, no, porque hay violencia, hay desnudos, hay groserías, no es la principal edad. Entonces debemos de vigilar lo que ven, ¿no? Y no tanto como decirle, tú no puedes prender la tele si no estoy, más bien decir qué ves y qué no puedes ver. Hace poquito tiempo, hace la semana pasada, me llevaron a un niño de 8 años con un trastorno de ansiedad severo, y le digo, oye, ¿y desde cuándo te sientes así? Me dice, desde que vimos la película de It, de 8 años, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Digo, no, bueno, hay momentos, ¿no? Recomendados para cada nivel de desarrollo. Muchas Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias a todos por asistir a estas conferencias que nos enriquecen a todos con sus preguntas y por supuesto con información tan importante, y que lo comparta con nosotros, doctor. Pues muchas gracias, Emanuel, de verdad ha sido muy importante que estuvieras hoy esta tarde aquí con todos nosotros. Nos has abierto un panorama pues que nos da tranquilidad en cierta forma y nos da un camino a seguir como más certero. Te lo agradecemos mucho, y a todos los que participaron hoy, que están con nosotros, gracias, y vamos a seguir, claro, en este camino, tratando de aprender todos juntos y de encontrar las formas de llevar estos tiempos aciagos a buen puerto. Gracias a todos. Buenas noches.